Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar una vez más reunidos en nuestra enseñanza del grupo varonil. Eh, Vamos hoy a considerar la palabra de Dios. Como siempre, el Señor nos tiene ricas bendiciones, pero para poder continuar con todos estos trabajos y que nuestra vida sea edificada y la palabra dé el fruto para el cual el Señor le envía, les invito a estar de pie. Vamos a elevar a Dios una oración pidiendo que el Señor sea el que nos venga a ayudar en esta hora. Así como están sobre sus pies, vamos a pedir a Dios la bendición. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permites la oportunidad de estar en tu presencia, de meditar en ti. Señor, gracias porque cada uno como varón, aparte de todos los trabajos que se tienen en lo secular, en lo espiritual, Señor, los cultos, nos das la oportunidad de tener estas enseñanzas, Señor, que han sido de tanta bendición para nuestra vida. Yo te pido que a cada uno le des la fortaleza. Algunos quizá por el horario y el tiempo no pueden hacerlo en la hora simultánea en la que se suben, pero que ellos tengan el espacio para poder aprender de ti y el hambre, el deseo. Señor, gracias te damos. Mi vida está en tus manos, que tu siervo que está en la edición está en tus manos, juntos para que con tu ayuda podamos servirte de la mejor. Gracias te damos por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, vamos a recitar nuestro texto de nuestro grupo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera a los Corintios 16:13. Pues bueno, estamos considerando las cualidades que debe tener el hombre de Dios. Amados hermanos, hemos estado considerando durante este mes la justicia. Ahora nos toca considerar el título de nuestra lección que dice la justicia revelada en las Escrituras. Para que nosotros podamos considerar cuál es la verdadera justicia, debemos de saber que el libro sagrado, que es la Santa Biblia, nos da claramente cuál es la justicia divina y que por medio de este sagrado libro a nosotros nos es revelado. El texto, tenemos un texto de esta lección que está en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice así: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Debemos, amados hermanos, saber que la palabra de Dios es hermosa y nosotros consideramos cómo el Señor Jesús inspiró por su Espíritu a San Pablo para este versículo. Y cuando dice, porque en él, está hablando de lo que dice el versículo 16 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. Y en él, ¿en quién? En el Evangelio, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿En quién se descubre? En el Evangelio, que es la voluntad santa de Dios. En él se descubre la justicia de Dios, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Nosotros no podemos tener una idea correcta de la justicia sin tomar en cuenta el Evangelio. Nosotros sabemos que cada varón debe conocer la justicia que Dios reveló por su palabra y poder vivir en ella. Los índices y decesos en los decesos crecen día con día. Todos los días hay más muertos. Hoy en estos días de pandemia, los índices de defunción se han elevado entre un 30 o 40% de lo normal que hay. Esto, amados hermanos, es similar a las doctrinas heréticas, que día con día van aumentando y las doctrinas del enemigo quieren alejar al Hijo de Dios de la verdad y de la verdadera justicia que solamente es revelado a través de la palabra.
la justicia divina que se manifestó en Jesucristo. Ahora, amados hermanos, solamente por esta justicia el hombre puede ser favorecido. Es necesario que cada uno de nosotros, amados hermanos, durante estas enseñanzas de la palabra de Dios, aprendamos lo que la palabra del Señor habla sobre la justicia. El concepto más primordial que tenemos es que Dios es justo. De Él proviene la justicia. A través de la Santa Biblia encontramos el significado de ella, representado de diferentes maneras. Por ejemplo, la Biblia nos marca la justicia de Dios para castigar el pecado. Eso es la justicia de Dios. Pero de esta misma manera la Biblia nos enseña cómo Dios nos justifica y nos hace justos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que, amados hermanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El ser justificados es ser transformados por Dios. Y a la verdad, cuando hablamos de que Dios es justo y Él castiga el pecado, es real. La paga del pecado es muerte. Y si Dios es 100% justo, todo aquel que peque tendría que morir. Porque la Biblia dice que todo aquel que hace pecado muere. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede? Porque aun siendo pecadores, podemos alcanzar la gracia del Señor por la justicia que alcanzamos a través de Jesucristo. Por la justicia de Jesucristo manifestada, somos favorecidos. Vamos a entender esto en dos partes. Uno, somos justificados y esta justicia que se nos revela en la palabra es a través del sacrificio de Cristo. Nosotros sabemos, amados hermanos, que la condición del hombre es pecador. Como varones y como humanidad en general, somos de una naturaleza pecaminosa. Debemos de entender claramente, amados hermanos, que esto no da lugar a doctrinas heréticas como aquellos que piensan que bautizando a los niños se les va a borrar el pecado de nacimiento. No. La Biblia nos enseña que conforme todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno. La condición humana de las personas caídas, más bien, la naturaleza humana caída, viene infectada de pecado. Cuando Dios creó en el principio a Adán y a Eva, los creó a imagen y a semejanza. Tenían una comunión libre con el Padre, Dios. La manera tal que Él platicaba con ellos y no necesitaban intermediarios. Amados, el Señor les creó un huerto para que disfrutaran de todo lo que Dios había hecho para ellos. El pecado, la desobediencia a Dios, la transgresión, errar el blanco, el pecado alejó al hombre de Dios. Y dice la Biblia en el Génesis que Dios puso unos querubines con espadas encendidas y echó, amados hermanos, al hombre y a la mujer del huerto. Ahí se engendró la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. A partir de ahí, llamaron a Eva, a la mujer de Adán, Eva, porque ella es madre de todos los vivientes. De ahí venimos todos, no del mono. Venimos de Eva y de Adán. Y ahora cada uno de nosotros debe de considerar, amados hermanos, que como venimos de ahí, estamos infectados del pecado por el cual se contaminó Eva y Adán. Amados, la Biblia nos enseña también que así como por el uno, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por quiénes? Por Adán y Eva. Ninguno en esta tierra se puede librar de ello. Todos estamos enfermos del pecado en la carne. Pero dice la palabra de nuestro Dios, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice que la paga del pecado es muerte, y la paga del pecado debe de ser muerte. Entonces, ¿cómo entramos a la justicia de Dios a través del sacrificio de Jesús? Muy sencillo. Jesús es Dios
Y él estaba en el trono con el Padre, a la diestra del Padre, en la creación. Dice la Biblia que por él fueron creadas todas las cosas y por él tienen vida. Así que por Jesús fue creado todo. Pero Dios, al ver que su creación se había desviado y sabiendo que su justicia no puede ser negada y que la paga del pecado es muerte, tuvo que hacer un plan perfecto de redención para que se cumpliera su justicia, pero su creación no se perdiera. Fue así que llegamos al punto máximo y central de la Biblia, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros sabemos que los que merecíamos la muerte éramos nosotros, dada la justicia de Dios. Pero Dios envió a Jesucristo, dejando su trono, vino a nacer entre los hombres y anduvo en condición de hombre, un hombre no común, un hombre sin pecado, un hombre santo, un hombre perfecto con la dualidad de ser 100% Dios, 100% hombre. Así, en esta humanidad perfecta, vino a tomar el lugar que usted y yo merecíamos en la cruz. En la justicia de Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, es esa. Nuestro lugar en la cruz y en la muerte y en la condenación lo tomó Jesucristo. Y Él satisfizo la justicia de Dios en nuestro lugar. No hay otro medio. No hay otra forma de llegar a la justificación y a la justicia divina sino por Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que en ningún otro hay salud, porque no hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Justificados por la fe en Él, tenemos paz con Dios. Somos justificados y la justicia de Dios se revela por medio de la palabra. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con que la justicia es revelada por las Escrituras? Esta justicia viene revelada por el Evangelio. Revelar es correr el velo. La humanidad está cegada, pensando que en sus obras y en sus fuerzas pueden alcanzar la justicia. Nosotros sabemos que no hay nada que nos revele la justicia de Dios por medio del sacrificio de Cristo que no sea la palabra de Dios. Por eso nuestro texto lema de esta lección es ese. Porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se descubre la fe? Por medio de la palabra de Dios. La justificación para el hombre que da Cristo se puede revelar únicamente por la palabra, porque la Biblia nos dice aquí mismo en Romanos que el creer es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es importante, amado hermano, que usted lea su Biblia y sepa y encuentre en ella la justificación y la obra redentora de Cristo para la vida de cada varón. Es bueno que nosotros, amados hermanos, conozcamos la Escritura, que conozcamos el Evangelio, que conozcamos la palabra de nuestro Dios, porque si usted tiene un precepto personal de la fe o de la justificación de Dios, es donde se caen en errores, en herejías y en descuidos espirituales. Varones pensando que hacen bien, pero en realidad están mal. Que piensan estar justificados con Dios, pero no tienen un fundamento bíblico, es un riesgo altísimo. En estos días de tanta maldad y de tanta muerte, es necesario que cada uno de nosotros, como varones, tengamos claro la fe en Jesucristo que nos es revelada por medio de las Escrituras y la justicia de Dios que ahora tenemos y de los beneficios que gozamos por esta justificación. Beneficios, amados hermanos, a la luz de la Biblia. No beneficios personales o de pensamientos propios, sino, amados, todo conforme a las Escrituras. Así pues entendemos esto.
que la justicia revelada por las Escrituras es únicamente a través del sacrificio de Cristo. La Biblia no nos enseña que sea por obras, por otros santos o por otras personas. Únicamente por Jesús somos justificados. Este es el primer punto. La justicia revelada en las Escrituras se centra en el sacrificio de Jesús. Punto número 2 para esta enseñanza. Nosotros debemos predicar la justicia revelada. Amado hermano, ¿de qué nos serviría a nosotros tener algo bueno si no lo compartimos? Usted puede considerar que cuando alguien tiene un buen trabajo, usted como varón, si cuenta ya con familia, con hermanos, con hijos, supongamos que usted encuentra un buen trabajo, pongamos algún ejemplo. Hace algún tiempo conocí un varón y hace algún tiempo decía que pagaban dinero por entrar a lo que antes se conocía como Luz y Fuerza del Centro. Decían que las prestaciones eran muy buenas, que era un excelente trabajo. La gente pagaba. Pero cuando alguien lograba entrar, lo primero que quería hacer es beneficiar a sus seres queridos. Es por eso que esas empresas estaban llenas de padres e hijos, primos, hermanos y familias completas. Cuando uno como varón recibe un beneficio, quiere que todos nuestros seres queridos sean beneficiados con ellos. Amados hermanos, el Evangelio y la justicia por medio de Cristo que encontramos en el Evangelio es exactamente lo mismo. Nosotros debemos de anunciarlo, porque ¿de qué nos serviría tener tan grande bien de saber que Cristo nos ha justificado si lo queremos para nosotros mismos? Debemos de anunciarlo. ¿Cómo? En una manera clara y veraz. ¿A quiénes? Primeramente a nuestra familia. Como hombres tenemos la responsabilidad, como varones, de guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, hacia la justicia por medio de la Escritura, a la justificación por medio de Cristo que nos es revelada en la Escritura. Es necesario que como varones hablemos en todo tiempo que Cristo es el único camino para llegar al cielo. Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, hermano. Nosotros debemos de anunciarlo, como decía el apóstol San Pablo, que nuestra predicación y nuestro anuncio sea de palabras de persuasión humana, sino que anunciemos con manifestaciones del Espíritu. ¿Y qué manifestaciones son esas? La que nos da la palabra de nuestro Dios. Porque como varones, nuestras palabras no pueden convencer, no pueden redarguir. Lo que podemos hacer es echar mano de las herramientas que el Señor nos ha dado, la palabra de nuestro Dios, para que por ella el hombre y nuestra familia se le vaya revelando la fe en Jesucristo. Es necesario que como varones, amados hermanos, prediquemos y proclamemos la grande obra redentora que Jesucristo hizo para todas nuestras familias. No nos detengamos. No detengamos esta bendición para nosotros. La Biblia enseña que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Ahora somos, amados hermanos, salvos. Vivimos en una manera libre y es maravilloso anunciar lo que el apóstol San Pablo mencionó. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud para todo aquel que cree. Si nuestra familia aún no es salva, prediquemos sin vergüenza, prediquemos sin avergonzarnos. Somos los que hacemos la cuenta como el sacerdote de nuestro hogar. Quiero poner un paréntesis en ello. Es claro, la Biblia nos dice que tenemos un sumo pontífice y un sumo sacerdote. La Biblia dice en los Hebreos, en el libro de los Hebreos, que tenemos tal pontífice nos convenía, uno puro, santo y apartado de los pecadores. Jesucristo es el sacerdote por excelencia, el único y suficiente que nosotros necesitamos. Pero como varones, hacemos la cuenta como sacerdotes. Que debe de ser claro esto. No somos los sacerdotes, como sacerdotes. Entonces, ¿quién es el sacerdote en mi casa? Cristo.
Nosotros hacemos como el sacerdocio. ¿Qué quiere decir el sacerdocio? Como varones tenemos la obligación de hacer como lo hacía el sacerdocio en el antiguo tiempo. El sacerdote ofrecía holocausto por él y ofrecía holocausto por si el pueblo habría pecado. Usted y yo, como varones de Dios, necesitamos ejercer este ministerio de interceder delante de Dios por nuestra familia. Job fue un ejemplo de ello, que ofrecía todas las mañanas sacrificio por si alguno de sus hijos hubiera pecado. Pero usted no debe de vivir en temor, debe de vivir con seguridad, que al predicar la familia conozca de la verdad de Dios. Estamos llamados a interceder y ser bendición para nuestros hijos. Estamos, amados hermanos, llamados a responsabilizarnos de la esposa que Dios ha dado en nuestras manos. Cumplamos con esta responsabilidad como cristianos y como líderes en la familia. No solamente entenderlo, sino compartirlo. Y alguien que no puede revelar, no se le ha revelado y no ha entendido la justicia de Dios por medio de Jesucristo, pues no puede compartirlo. Amado hermano, usted como varón de la familia, se le ha revelado la justicia por medio de las Sagradas Escrituras, donde encontramos que solamente Jesucristo, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Hemos encontrado la justicia de Dios por medio de este Evangelio en la palabra de nuestro Dios. Y usted ya goza de esta bendición, comparte. Porque como varones tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos y nuestra esposa estén sabidos de la verdad por medio de la Escritura. Hoy, amado hermano, usted comparta la gloriosa verdad que fue revelada por medio de la palabra de la obra en la cruz. No solo a su familia, en el trabajo, en la oficina, en el taller, donde usted se desenvuelve, hable de Jesús con libertad. Y si usted todavía no puede hablar con libertad, es porque todavía no se le ha revelado por medio de la Escritura. Lea su Biblia, atienda al consejo de la palabra y llénese así de la bendita palabra de nuestro Dios para poder anunciar con toda libertad la verdad del Evangelio. Pues sólo así seremos hombres y tendremos las cualidades como varones que el hombre de Dios debe de tener, la justicia. Y la justicia que es revelada por medio de las Escrituras. Amado hermano, la palabra de Dios es para usted. Hoy pidámosle a Dios en oración que su justicia se nos revele. Pidámosle que Dios nos dé un espíritu correcto y nos lleve al sitio de la oración y de la lectura. Porque si no oramos, no vamos a poder. Aunque usted quiera, si no ora, no vamos a poder. Necesitamos, sin dudarlo, la ayuda de nuestro Dios. Y vamos a orar para usted, que ya lee la palabra de Dios, pero que dice, no entiendo. ¿Qué es lo que pasa? No capto esto. Todo se me va. Para que Dios le permita que en la lectura le sea revelada la verdad del Evangelio. Y para usted, que ya entendió y se le reveló, lo comparta en la familia, en el trabajo y en todos los lugares donde, amados hermanos, Dios nos permite estar. Porque hoy hemos considerado que las cualidades que debe tener un hombre de Dios es la justicia. Y la justicia que es revelada por medio de la Escritura. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición con la ayuda de nuestro Dios. Estando de pie o doblando sus rodillas, elevamos nuestro corazón a Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre bendito de Jesús te agradecemos el favor de tu presencia y el favor de tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara. Te pido que cada varón, que cada hijo tuyo, Señor, cada uno de los que escuchan esta enseñanza, podamos ser y tener las cualidades que un hombre de Dios debe de tener. La justicia, Señor. La justicia revelada por medio de la palabra. Cada uno de nosotros pueda ser entendido y tú te reveles a cada uno por medio de la Escritura.
Si alguno todavía no entiende la justificación, no entiende la justicia por medio de Jesús, te pido que hoy abra su corazón y que le permita saber que Jesús, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, nos dio justicia y nos hace justificados delante del Padre. Merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero por Cristo tenemos vida. Eso es la justificación. Ayuda a saber a cada varón que no hay ningún otro medio por el cual se pueda acceder a la justicia divina, solamente por Jesús. Y que estando en esta justicia, sean beneficiados cada uno de los varones, Padre bendito, por ti. Gracias. Cada uno de los que tenemos esta verdad clara y segura, permite compartirlo con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, en el trabajo. Pon palabras en los labios de cada varón y podamos ser instrumentos, Padre bendito, por los cuales tú clames al mundo y a otros varones reconciliados con Dios. Gracias te damos. Creo, mi Dios, harás mucho más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Bendice cada varón. En el momento de despedirnos, aunque estemos distantes en la carne, mas unidos en el Espíritu, te suplico que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación con tu Espíritu sea en cada uno de los varones y en sus hogares, desde ahora y para siempre. Amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a recitar nuestro texto lemático que está en 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13. Consideramos y deseamos y oramos a Dios para que estas enseñanzas sean de rica bendición para cada varón. Compártalo con otros varones, mándenlo por estos medios a otros varones que conozcan y así juntos algún día, estemos con Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos en la próxima enseñanza.